Hola, mi nombre es Luti Johanna Borjas y en este espacio curricular Historia de Honduras para el 10º grado trataremos el tema La historia como ciencia. ¿Qué es la historia? El término historia no es fácil de definir. Podemos decir en palabras sencillas que es la conjunción de sucesos protagonizados por el hombre en el pasado. Los primeros historiadores que conocemos fueron los antiguos griegos. Gracias a Heródoto llegamos a conocer ese mundo antiguo, ya que él escribió en prosa las grandes acciones realizadas por sus coterráneos. La historia la podemos ver como objeto de estudio o como una ciencia que estudia el pasado. Sin embargo, ese pasado será donde el hombre es el protagonista. Pero entonces, ¿cómo definimos la historia? Para su estudio, por ejemplo, en la escuela, el significado de la historia será la ciencia que estudia el pasado de las sociedades humanas. La construcción de la historia. La historia es una reconstrucción elaborada de los hechos del pasado, hecha con textos que nos han llegado desde ese pasado, a veces incompletos y parcializados, y seleccionados y ponderados por un historiador o grupo de historiadores. La historia como ciencia busca una explicación lógica según el estudio de los datos que conocemos sobre ese pasado. El gran problema que encuentra la ciencia es la objetividad de los relatos que nos han llegado, precisamente por lo que se mencionó anteriormente, que esos textos que nos vienen del pasado a veces llegan incompletos y parcializados. Conceptos y herramientas para comprender la historia. Existen distintos métodos para poder estudiar la historia, ya sea recopilando datos, investigando y apuntando todo lo que se cuenta, tal como lo hacían los antiguos griegos, hasta métodos más modernos basados en las nuevas tecnologías. Repetir fechas, nombres y lugares no es comprender la historia. Los teóricos trabajan con categorías o conceptos que le dan sentido a esos datos del pasado. Nos permite ver relaciones entre diferentes sucesos y tener una visión completa del pasado de esa sociedad. ¿Qué es la historiografía? Tiene como objetivo la manera de interpretar los acontecimientos del pasado. Antes de la Ilustración, antes del siglo XIX, la historia era vista como una lección moral, donde lo importante era memorizarse las grandes vidas, grandes fechas, grandes acontecimientos y grandes batallas. Después de la Ilustración, la historia empieza a surgir como una disciplina. Es aquí donde también surgen nuevos métodos de investigación. Y el positivismo es una corriente de pensamiento que aboga por estudiar la historia libre de prejuicios. Ciencias auxiliares de la historia. La historia durante muchos años, muchos siglos, se ayudó de una serie de estudios complementarios o auxiliares que le permite crear una cronología en relación a un hecho acontecido. Estas ciencias las podemos dividir en ciencias sociales, ciencias autónomas y ciencias específicas. Veamos cada una de ellas. Las ciencias sociales nacieron junto con la historia, como la arqueología, la botánica, la paleontología, pero rápidamente tuvieron su propio método. Las ciencias autónomas, como la sociología, la antropología y la economía, trabajan del lado de la historia para poder dar un acontecimiento o poder brindar más datos. Y las ciencias específicas nacieron de los datos proporcionados por historiadores, tal como la numismática, que es el estudio de las monedas, la bibliografía o la paleografía. Períodos de la historia. Por lo general se hacen dos grandes períodos, la prehistoria y la historia. ¿Por qué? La historia generalmente se marca con el aparecimiento de la escritura. Todo lo que es atrás, hasta el aparecimiento del hombre, hasta el aparecimiento de la escritura, se le denomina prehistoria. En la prehistoria tenemos tres grandes períodos, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Y en la historia, cuando aparece la escritura aproximadamente 5.000 años antes de Cristo, a eso se le empieza a llamar, como habíamos mencionado anteriormente, Edad Antigua. Luego lo clasificamos en Edad Media, que es desde el 476 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano, hasta 1453, que es la caída de Constantinopla. La Edad Moderna empieza desde ahí, 1453 hasta 1789, que es donde sucede la Revolución Francesa. Y la edad contemporánea es desde 1789 hasta la actualidad. La historia como ciencia. La historia es incluida dentro del grupo de las ciencias sociales. Sin embargo, hay muchos historiadores que rechazan esta condición de ciencia social y critican la perspectiva reduccionista que esta concepción realiza de la historia,
es decir, solamente dar datos y fechas y acontecimientos. Pero la historia es mucho más que eso. Muchos historiadores son partidarios de considerar la historia como una disciplina plenamente científica, pero aún no hay un consenso sobre las reglas que debe llevar a la historia al rigor científico. Es decir, qué método va a utilizar la historia para poder considerarse como una disciplina científica. El debate hasta hoy sigue abierto. Hasta aquí este video tutorial acerca de la historia como ciencia. Espero que hayan disipado algunas dudas y hasta la vista.